lo vea el problema, el peligro de la institucionalización, que puede significar olvido de la profecía. Mateo también ve el problema, pero estrictamente no lo encaran. Juan tampoco. De hecho, ninguno escribió una segunda obra en donde se hable de la historia de la iglesia. Entonces, el que recoge el guante, la problemática, es los Hechos de los Apóstoles, evidentemente. En los Hechos de los Apóstoles, la pregunta es esta. Eh, ya hemos dejado de hacer un movimiento porque murió el gran carismático que era Pablo, y entonces ya cómo seguir sin Pablo. Entonces acá viene el desafío de la institucionalización. La cuestión es esta, que ahí Galaxy lo tienes prendido el micrófono. Pues entonces fíjense, eh, entonces acá Lucas dice, sí que tenemos que institucionalizarnos. No somos un grupo de hippies, ¿sí? No, tenemos que institucionalizarnos, hay que ir a trabajar, ¿sí? Entonces, empezamos a organizarnos, necesitamos una jerarquía, una moral, una liturgia, etcétera, ¿sí? Entonces, eh, ahí aparece el tema de la iglesia, ¿no? Entonces, el problema de la iglesia viene mucho después, ¿no? Jesús, ¿por qué no funda una iglesia? Pues ya estaba la iglesia, ya había una institución, ¿sí? Ahora, cayó el templo y ha muerto Jesús, ha muerto Pablo, ya no alcanza a ser un movimiento carismático sin más. Tenemos que institucionalizarlo. Y ahí estamos, ¿sí? Con el tema de la institución. Y este es el gran tema de Lucas, o uno de los grandes temas. Ahora, lo interesante es el arranque. En los Hechos del Apóstol y la importancia de Pentecostés es esa precisamente. Porque acá se está diciendo, sí, nos vamos a institucionalizar, pero no de cualquier modo. No queremos ser una ONG, no queremos ser una monarquía absoluta, como lo somos hoy en día. No, no queremos nada de eso. ¿Qué lugar van a tener las mujeres en esta institución? ¿Qué lugar van a tener los pobres? ¿Qué lugar va a tener el espíritu? Entonces, estos son los problemas que se hace cargo Lucas. Por eso el gran tema es la institucionalización. Pero Lucas va a decir, no de cualquier modo. No somos una empresa, ¿sí? Entonces, por eso el fundamento de esta iglesia es el Espíritu Santo. Por eso comienza, el nacimiento de la iglesia es Pentecostés. Jesús es necesario que se vaya, vimos la semana pasada la ascensión, era necesario que Jesús desaparezca para que aparezca, ¿sí? la responsabilidad de la iglesia. Bueno, y ahora, esto no es voluntarismo humano, sino que la iglesia es un misterio, no se sostiene sobre su musculatura humana, sino que la iglesia está sostenida por el Espíritu. Fíjense, la iglesia vive aferrada al viento. Miren qué imagen, ¿eh? La iglesia, el viento es el Espíritu, obviamente, ¿no? La iglesia vive, ¿ves? No se sostiene a sí misma. No es su fortaleza, su musculatura humana. La verdad de la iglesia no está en su musculatura, ¿no? Entonces, la iglesia se está sostenida, aferrada al viento. Miren qué imagen. Imagínense ustedes aferrándose al viento. Bueno, eso es la iglesia. Por eso la iglesia es un misterio, no es una ONG, no es una monarquía, no, no es nada de eso, ¿sí? Bueno, ahí está el caracú. Cuando con los que estudiamos el credo recordamos que ese es el sentido de el tema de la iglesia en el credo aparece en función del Espíritu Santo y no al revés. Nosotros decíamos, no es que la iglesia tiene el Espíritu, sino que es el espíritu que tiene una iglesia, ¿no? Bueno, esta es la dimensión neumatológica de la iglesia que en los últimos 1000 años lo habíamos perdido y se está recuperando en los últimos 50 años. Bueno, entonces el arranque del libro de los Hechos es importantísimo. Allí estábamos la semana pasada, entonces, y no tuvimos tiempo de leer una oración que está en la punta de la semana pasada,
Pero para que no se preocupen en buscarlo, yo le pedí a Santiago que por favor muestre la oración y así es una oración muy profunda, es de 1968, un encuentro ecuménico. A mí siempre me gustó esta oración y me parece que está en esta línea, ¿no? La institucionalización de la iglesia, ¿no? Dice así, sin el Espíritu Santo, Dios quedaría lejos. Es Jesús hace 2000 años. Cristo pertenecería al pasado. El Evangelio sería letra muerta. La iglesia, una organización más. La autoridad, un dominio. La misión, una propaganda. El culto, una evocación. El obrar cristiano, una ley moral. Pasamos la otra, Santiago. No sé si me escuchas, Sí, Santiago. esa, pero con el Espíritu Santo, Ah, el perdón. Yo cosmos. como, claro, como el color es el mismo, no me di cuenta. Gracias, perdón. Pero con el Espíritu Santo, acá viene el Pentecostés, ¿no? El cosmos se eleva y gime en la infancia del reino. Es expresión de Pablo. Cristo ha resucitado. El Evangelio es potencia de vida. La iglesia, comunión trinitaria. La autoridad, servicio liberador. La misión, Pentecostés. El culto, memorial y anticipación. El obrar humano, realidad divina. Eh, Está bueno eso, padre. Lástima que no lo tenemos en el apunte. sí lo tienen, la semana pasada lo tienen en el apunte. Ah, bien. Bueno, entonces ya gracias, Santiago. De Este era, nada. esto era la última página de la semana pasada, que no tuvimos tiempo de leerlo, pero lo tienen, ¿sí? Entonces, bueno, entonces directamente ya retomamos. Ahora tienen ustedes el nuevo PowerPoint en la diapositiva 1. Entonces, el Pentecostés fue carismático, ¿sí? El espíritu con fuerza, con fuego, con bien, impetuoso el espíritu, ¿eh? El espíritu en el hebreo hace la idea de un viento impetuoso, casi huracanado. No es una brisa suave, como decía ya Elías, ¿no? Es un viento fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay que abrir la iglesia estaba encerrada. Eso hace falta un viento medio huracanado para que se abra la iglesia. Bueno, esa fue la cuestión central de la semana pasada, ¿sí? Entonces, retomamos la lectura, estamos en la diapositiva 1. Si alguien quiere leer, por favor, que lea. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, y en la fracción del pan y en las oraciones. En toda persona había temor y muchos prodigios y signos se realizaban por medio de los apóstoles. Todos los creyentes formaban una comunidad y tenían todo en común. Las propiedades y los bienes los vendían y los distribuían entre todos. Ahí pasa algo. Yo no escucho. Yo Ustedes, tampoco. ahí se Cerró escucha. el micrófono. Uy, perdón, se ve que no lo había abierto. ¿Quiere que empiece de vuelta? ¿Quién es la que estaba leyendo? Silvia soy yo. No sé Ah, si bueno, está, bueno. No, está bien, está bien, está bien. em- Bueno, empiezo. bueno, ¿quién? Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, y en la fracción del pan y en las oraciones. En toda persona había temor y muchos prodigios y signos se realizaban por medio de los apóstoles. Y muchos prodigios y signos se realizaban por medio de los apóstoles. Todos los creyentes formaban una comunidad y tenían todo en común.
Las propiedades y los bienes los vendían y los distribuían entre todos según quien tenía necesidad. Perseveraban cada día unánimemente en el templo, partían en casa el pan, compartían la comida con alegría y sinceridad de corazón, alabando a Dios y manifestando favor por el pueblo entero. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se salvaban. Bien, este es un texto famoso, todos lo recordarán. Miren diapositiva 3. Este texto que hemos leído se llama un sumario, o sea, es un sumario que es un resumen sintético, es una foto de la comunidad primitiva, ¿sí? ¿Vieron la foto de un perfil, sí? Un perfil, eso es. Entonces, ven, es un poco breve sumario donde se resume lo sustancial de la vida comunitaria. El capítulo 2 es el sumario que acabamos de leer. Miren, el capítulo 4, ahora no lo vamos a leer, pero el capítulo 4 es muy parecido, casi fotocopia, no es una fotocopia, pero ahí sale un segundo sumario, y en el capítulo 5, versículo 12, aparecen 3 sumarios. O sea, del capítulo 2 al 5, aparece con fuerza esta imagen de una comunidad, ¿no? En donde es interesante una cuestión, ¿no? Evidentemente que ahí aparece, vamos a diapositiva 2, es una comunidad ejemplar, ¿no? Y no obstante, una comunidad idealizada, ¿ven? No hay pecado original, es como el paraíso, ¿no? Antes de Adán y Eva, ¿no? El paraíso allá donde estaba Adán con Eva todavía no se habían peleado, y con Dios que aparecía en la brisa. Acá esta imagen, esta estampita, este sumario, nos está presentando una iglesia ejemplar en un tiempo idílico, sí, original, ¿no? Los orígenes siempre tienen que ser maravillosos, ¿no? Entonces no hay pecado, no hay eso. Sin embargo, a la par de estos 3 sumarios que acabamos de mostrar, van a aparecer los conflictos internos y los conflictos externos. O sea que cuando uno lee en completo el capítulo 2 al 3, se da cuenta que acá Lucas no tiene una mirada idealizada, idílica. Hay aspectos en donde la iglesia aparece en su mejor modo, en su mejor rostro, una iglesia ejemplar. Pero cuidado, ahí en la diapositiva 2 muestro que aparecen entremezclándose en estos 3 sumarios los conflictos al interior de la comunidad y los conflictos con la externa, las autoridades. De hecho, van a empezar a perseguir a los apóstoles, los van a encarcelar, y al final, en el capítulo 6, van a matar a Esteban, o sea, que capítulo 7. Entonces, acá Lucas no ha idealizado de un modo absoluto. Sí, estas estampitas son ejemplares. Fíjense en la diapositiva 2, pongo un detalle que es gramatical, ¿sí? Pero se entiende la idea. Dice, este sumario, ven que uso la palabra sumario. Sumario es un género literario que aparece en todos los evangelios. Dice Jesús pasaba y curaba a los enfermos y sus dolencias, y enseñaba por toda la sinagoga. Van a ver muchas veces en los evangelios pequeños sumarios, donde se presenta un Jesús enseñando y curando. Bueno, eso se llama, es un género literario, se llama sumario, que es un resumen sintético de una situación. Bueno, este sumario tiene, y los otros también, tiene la característica, el tiempo verbal es el imperfecto. En griego esto expresa duración. No es algo que sucedió una vez. Es una escena que está de algún modo presente, continúa en el tiempo. ¿Está esto? Queda para el lector como una imagen modélica en la cual hay que mirarse en un espejo, ¿sí? No es algo que ha sucedido, no importa si ha sucedido o no ha sucedido. Acá lo que importa en Lucas
es mostrarnos una comunidad original en sus aspectos positivos, pero que quede como norma, me expreso normativo. Entonces, aquí lo ejemplar termina siendo normativo, para que la parroquia de hoy, que lea este texto, pueda confrontarse, ¿no? No es un modelo para imitar, sino un espejo para mirarse, ¿está claro? No es un modelo, no es que tenemos que ser fotocopia de esta estampita, ¿no? No es un modelo para imitar, pero sí un espejo para revisarnos. ¿Cómo son nuestras comunidades? Está la enseñanza, está la fracción del pan, está la solidaridad con el pobre, ¿no? Estas dimensiones, estas cuatro dimensiones que ha mostrado, que son como los cuatro pilares de la iglesia primitiva, eso en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, etcétera, ¿hay algo de esto o estamos demasiado lejos de esta propuesta, ¿no? Entonces, bien, entonces, un texto importante, diapositiva 3, volvemos, se va a repetir 3 veces, pero no hay que entenderlo en clave de idealismo. Miren diapositiva 4. Volvemos sobre el tiempo verbal en imperfecto, ¿no? Y miren qué interesante. Confiere, establece la imagen de un grupo que vive y que perdura, de una comunidad establecida de modo duradero en Jerusalén. Pentecostés no es solo una efervescencia pasajera, ¿sí? Eh, Permítanme un chiste viejo. Eh, ¿Conocen los cursillistas ustedes o los eslabones? Yo soy circulista. ¿Quién? Bueno, los eslabones, ¿no? Sí, Bueno, el retiro de los eslabones son 3 días, pero ellos insisten en que el cuarto es el más importante, o sea, después del retiro, el cuarto día es lo más importante. ¿Me expreso? sí, Breve. tal cual. Entonces el chiste es así. El primer día, gloria al Padre, porque son chicos que se convierten, encuentran por primera vez. El primer día, gloria al Padre. Segundo día, gloria al Hijo. Tercer día, gloria al Espíritu Santo. Cuarto día, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. O sea, no pasó nada. En el cuarto día, como era en un principio. Bueno, o sea, Pentecostés no es una borrachera apostólica, ¿no? No es una efervescencia, ¿no? Esa de gritar, ay, Cristo y yo, mayoría absoluta. No, no, no. Acá hay que construir una comunidad, hay que sostener la dinámica de una comunidad, ¿no? Eh, Bien, entonces fíjense en diapositiva 5, ahí están los textos, no nos detenemos, donde se muestra que si bien la Lucas va a mostrar una iglesia que crece en santidad, como decimos del niño Jesús, en gracia y en santidad ante los hombres. Sin embargo, está lleno de conflictos internos y externos, ¿no? Entonces, abajo hay una expresión en celeste que dice, Lucas del capítulo 2 al 5 pasa de lo ideal a lo real, a lo factible, de la utopía a la realidad, ¿eh? La presentación de Lucas no es meramente utópica, sino que también hace el anclaje en la realidad. También hay pecado acá, ¿no? Ya lo vamos a ver, no me adelanto, ¿no? Eh, Diapositiva 7. Este texto es famosísimo. Ustedes saben, algunos han escuchado hablar del socialismo utópico, ¿no? Allá en Alemania, siglo XVIII. Todos los socialismos han tenido como referencia este sumario, todos los socialismos, ¿no? Entonces, y bueno, llama un tema fuerte esto de la comunión de bienes. Este es un tema muy fuerte. Bueno, el tema de la comunión de bienes en la escritura está, nosotros lo tenemos sobre todo en Deuteronomio 15, que a nadie le faltaba cosa, todos tenían en común, muy probablemente, no lo puse ese texto, muy probablemente Lucas tiene como gran referencia Deuteronomio 15, muy probable que sea así.
No obstante, Lucas escribe en Grecia. Entonces hay que saber que en la cultura griega esto estaba presente. O sea que Lucas no está fantaseando, sino que esto eran eh, reflexiones que existían. Vamos a la diapositiva 7 y alguien que quiera leer, Jámblico escribe sobre los pitagóricos. Pitágoras, ¿no? Yo no me acuerdo si era el siglo V antes de Cristo, un famoso filósofo, expertos en las matemáticas, todas esas cuestiones, ¿no? Pero un filósofo que en el mundo antiguo los filósofos vivían en comunidad, ¿no? Entonces Pitágoras tenía una comunidad. Si ustedes buscan una foto en internet, van a ver los pitagóricos y van a ver que tenía una experiencia comunitaria, había una experiencia religiosa, se levantaban y oraban grupalmente. O sea que eso no es un invento del cristianismo, lo que quiero mostrar es que eso también estaba en la cultura griega de donde es Lucas. Quien quiera leer la diapositiva 7 y 8, por favor. Jámblico escribe sobre los pitagóricos. Todos sienten exactamente lo mismo, como un solo cuerpo y una sola alma, y nombran idénticamente a lo mío y lo tuyo, según atestigua Platón, que se enteró de ello por los pitagóricos. Continúa. Pitágoras mantuvo su ideal incluso en relación con las propiedades más insignificantes, porque también éstas pueden sembrar la discordia y el desconcierto. Todos poseían todo en común sin distinción, y nadie tenía nada privadamente. Bueno, entonces ven que esta es la experiencia cultural que existía en la tradición griega. El tema de la casa común es un tema muy clásico. Francisco lo puso de moda con la cuestión ecológica, pero en la tradición griega, la casa común, la comunión y comunión de bienes, en la cultura griega está, ¿sí? Yo puse un solo texto para no aburrir. En el judaísmo, en tiempo de Jesús, había algo similar y tenemos los esenios, aquellas comunidades de Qumran, ¿sí? Y una lástima que a último momento lo borré. Yo había puesto algunos testimonios de Flavio Josefo sobre la experiencia comunitaria de Qumran y ahora me di cuenta que era útil. Entonces, ahí lo tenemos. Después vamos a marcar la diferencia entre Qumran y los Hechos de los Apóstoles. Pero hay que mencionarlo a eso, ¿no? Entonces, Flavio Josefo tiene varios testimonios de Qumran que tenían comunión de bienes. Cuando vos entrabas, ponías tus bienes, ¿sí? Ya no eran tuyos y así, ¿no? Entonces, esa experiencia no solo está en Grecia, no solo está en el Antiguo Testamento, sino que existe en el judaísmo contemporáneo de Jesús, esas experiencias existían realmente. Después vamos a hacer un comentario sobre eso, ¿no? Entonces, pero esto de la comunión de bienes es un tema muy, muy importante. Saltemos entonces la diapositiva 10 y nos vamos a meter en capítulo 3 al 5, ¿sí? Voy a omitir algunos discursos, son largos y ya más o menos los tenemos. Así que diapositiva 11, fíjense, del 3 al 5 se opera una doble gradación. Por un lado, la iglesia crece numéricamente, y los apóstoles cada vez hacen más milagros, ¿sí? La iglesia crece, pero por otro lado aparecen progresivamente los enfrentamientos, primero conflictos menores, hasta que esto culmina con el linchamiento de Esteban, ¿no? Entonces, esta dinámica se va a hacer fuerte del capítulo 3 al 5. Diapositiva 12, algo muy importante. También en estos capítulos tenemos, y en los hechos, el tema de un leitmotiv que es el nombre de Jesucristo, ¿no? Recuerden que el nombre en la Biblia, a ver, a Yahvé, hoy a Dios, los judíos le llaman el nombre. Se me ha ido la palabra Shem, ¿no? Creo que era, ¿no? O sea, Hashem. hoy
Sí, entonces, Hashem, hoy, el nombre. hoy un judío, cuando menciona a Dios, no dice ni Yahvé, ni Elohim, ni Dios, dice Hashem, ¿sí? Es el nombre. Esto nosotros lo hemos visto en el Éxodo capítulo 3 que Dios le da el nombre en la zarza ardiente, después Isaías aparece el tema del nombre, y en Juan aparece, o sea, toda la Biblia, entonces, solo que acá va a aparecer en el nombre de Jesucristo, pero es una expresión muy fuerte. Que lo voy a curar en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, esta es una expresión que va a salir mucho en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a leer diapositiva 13, quien quiera. Arrancamos el capítulo 3. Jesús cura a un cojo en el templo, cuando entra al templo. ¿Alguien que quiera leer diapositiva 13? Pedro y Juan subían al templo para la hora de oración, la hora de nona. A un hombre cojo desde el vientre de su madre lo llevaban y lo ponían cada día a la puerta del templo llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que iban al templo. O sea que acá aparece un paralítico. ¿Jesús alguna vez curó un paralítico? Sí. Entonces acá, ahora aparece Pedro, sí, pero el que ha leído Lucas sabe que Jesús había curado paralítico. Entonces, el- hay una relación de continuidad, que habíamos dicho, ¿no? La hora de la nona son las 3 de la tarde, ¿no? Y lo llevan a la puerta hermosa del templo. Miren, para hacerla directa, la puerta hermosa está en el número 1 abajo. Era la entrada del templo. Ahí tienen toda la descripción del templo. En la diapositiva 14 es el número 1. Miren acá en la diapositiva 15 tenemos ahí la puerta hermosa, que es la entrada, y ahí la tenemos más clarita en la diapositiva 16, ¿no? O sea que en la entrada del templo, ahí lo ponían al mendigo para pedir, y bueno, y ahí está puesto para mendigar, ¿no? Entonces, vamos ahora a la diapositiva 18, quien quiera continuar, si vos, Hugo, querés seguir, o quien quiera. Eh, Me adelanto mientras alguien decide. Vamos a diapositiva 19. Vamos a captar tres verbos, ¿no? Van a aparecer los verbos de mirar, miradas, va a aparecer palabras, el decir, y va a aparecer gestos, ¿sí? Entonces, esta escena está estructurada y armada por la mirada de Pedro a este hombre, por lo que dice, ¿sí? Y por el gesto, ¿no? Bien, entonces, quien quiera leer diapositiva 18, adelante. Él, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando los ojos en él, al mismo tiempo que Juan, dijo, míranos. Él los observaba esperando recibir algo de ellos. Pero Bien, paramos un Pedro, segundito. Miren que están las expresiones de mirar, pero en griego está usando diversas expresiones. No está usando exactamente la misma expresión. Hago un paréntesis. Cuando vayan el domingo a misa, observen que tenemos el relato del ciego de nacimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan en Juan 9 el relato del ciego de nacimiento, no? Y ahí también van a ver que aparecen diversos modos de ver, que los vecinos lo ven, que los fariseos lo ven, ¿sí? Y hasta que al final este hombre ve y que Jesús lo ve. Es interesante, está en la línea de esto, no es exactamente lo mismo, pero por eso lo comento. En griego se dice diversos modos ver. Yo voy a hacerla lo más simple posible. Una de ellas es blepo, que es mirar, no importa, no retengan la expresión, pero hay diversas expresiones para decir que ve. Hasta que hay una que dice theorein en griego, de ahí viene teoría. Teoría es una palabra griega. ¿Qué es teoría? Teo es Dios y oría es ver.
¿Qué es la teoría? Es ver como Dios ve. La traducción al castellano es contemplación. ¿Qué es la contemplación? No es una mirada histórica, no es una mirada racional, es una mirada de fe. Mirar como Dios mira. ¿Me expreso con esto? Bueno, ustedes cuando vean el domingo en misa, estén atentos y entonces va creciendo en los verbos, ¿sí? De que bueno, acá pasa algo similar. Acá no aparece la palabra teoría, pero aparecen verbos de ver con más intensidad, ¿eh? Fijando los ojos. Míranos, ven que son expresiones fuertes, ¿no? Él los observaba, ¿no? Entonces acá hay un encuentro de miradas que son muy, muy importantes, ¿no? No es que, bueno, mira, arrancó allá cuando vio a Pedro, etcétera, y Pedro dice, fijando los ojos en él, ven, míranos, o sea, va a tener una identidad. Al final, él observaba esperando algo de ellos. Y hay una gran diferencia, él está esperando algo. No va a un encuentro interpersonal, sino que va al encuentro de algo, no de alguien. No va a encontrarse con alguien, sino que va a esperar algo. Bien, proseguí, no sé quién leía. Pero Pedro dijo, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y agarrándolo de la mano Bien, derecha, perdón. Entonces acá está lo del decir, dijo, anda, y hay un verbo, lo vamos a recuperar después, ¿no? Acá está la parte del decir. Y ahora viene el gesto, dale Hugo. y agarrándolo de la mano derecha, lo levantó. Resucitar, Egerio. Recuerden El, que levantar en griego, egeire, es el verbo que se usa para resucitar. En griego no existía un verbo resucitar. Entonces usaban esta expresión, como un muerto está recostado, resucitar que se lo imaginaban como un levantarse. Entonces, muchas veces, cuando el Evangelio dice Jesús levantó a la hija de Jairo, muchas veces en el Nuevo Testamento, levantar significa un modo de sugerir estar resucitándolo. ¿Sí? O sea que acá este levantar está en esa línea. Adelante. lo levantó en el mismo instante, sus pies y sus tobillos se fortalecieron. De un salto se puso de pie y andaba y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Que hay un crescendo interesante, ¿no? Lo levantó. Ahora a él se le fortalecieron las piernas, ¿no? Entonces el contacto con Pedro le ha transmitido una energía, se le fortalecieron. Y después se puso de pie y empezó a saltar. Acá no lo puse, pero la referencia es Isaías 35, 4, 5, en donde se dice que cuando aparezca el Mesías, los cojos van a empezar a saltar, no solo a caminar. Bueno, esa expresión, bueno, es la que aparece acá, una lástima que no la puse, ¿ve? Entonces, andando, saltando y alabando, ¿no? Evidentemente que ha habido un crescendo en esto, ¿no? Entonces, hay un ver, hay un decir y hay un gesto concreto, ¿no? Que transmite. Y hay una cosa extraordinaria, y entró con ellos en el templo. Ustedes recuerden, lo hemos visto en los evangelios, los cojos no podían entrar al templo. Entonces, acá hay una cosa, y fíjense que entra como parte de una comitiva solemne, nos imaginamos, ¿no? Y andaba y entró con ellos en el templo, no sé si se logra imaginar, ¿no? Entonces, no que el tipo entró por la ventana, por el costado, ¿no? Sino que da la impresión que entra con dignidad y con con una comitiva importante, ¿no? O sea que este es llamativo. Y entra al templo, a donde no tenían entrada, ¿no? Entonces, a ver, algunas cuestiones. Vamos a diapositiva 20. El relato, uno podría trabajarlo. A ver, la lengua de los tartamudos se desatará. Los cojos, ahí está, Pablo Lucas está poniendo el texto de Isaías. Yo estoy diciendo de memoria, pero era 35, 45, Pablo. Sí,
Y ponelo, a ver que lo pusiste ahí, ponelo de nuevo así todos lo vemos, por favor. Poné de nuevo el texto de Isaías. Mira, ahí está, Isaías 35, 5, 6, ahí yo dije 4, 5. La lengua de los tartamudos se desatará, los cojos saltarán como gamos, bueno, ¿sí? ¿Ven? Ahora, interesante, porque en el Antiguo Testamento aparece ese texto nada más que en Isaías 35 y es un texto mesiánico. Eso lo va a tomar también Marcos en el 7, cuando Jesús cura un tartamudo. Bueno, esa expresión, el Marcos 7, está tomando Isaías, un texto mesiánico muy importante. Bueno, este texto es el que está de fondo, este paralítico que termina saltando. O sea, bueno, o sea que el texto es muy interesante. Acá se están cumpliendo promesas, acá estamos en los tiempos mesiánicos, ¿no? En donde un paralítico termina saltando, ¿no? Bueno, entonces, diapositiva 20. Si uno trabajara en un grupo, supongamos que usted mañana tiene que reunirse con un grupo de 5 personas y tiene que trabajar este texto, una forma típica de trabajar estos textos es el contraste entre el estado inicial y el estado final. Entonces, al principio el hombre está inmóvil, tiene una dependencia social porque es un mendigo, está solo, no hay familiares, hay exterioridad, está fuera del templo. ¿Cómo termina el relato? Se invierten todos los datos. Ahora camina, está móvil. Se muestra con los apóstoles. Esta comitiva ha ascendido socialmente, ¿no? Y entra al templo. Miren la otra diapositiva 21. Entonces, la curación ha operado esto, la transformación de la pasividad en actividad. Una cosa interesante, esto aparece también en la curación del paralítico de Marcos, Marcos 2, 1 al 11. Si ustedes leen, es el mismo esquema. Eh, ¿Se acuerdan que le meten a Jesús un enfermo, un paralítico, que lo llevan 4 camilleros y como no pueden entrar, lo bajan por el techo, ¿sí? Entonces ve, es un inmóvil. ¿Y cómo termina? No me acuerdo de memoria el texto, pero hay que hacer el mismo trabajito, comparar. Y después el tipo termina caminando, ¿no? Entonces pasa de un sujeto pasivo a un sujeto activo. Que el encuentro con Jesús transforma a un objeto pasivo en un sujeto libre y creativo. Esa es la cuestión. En el encuentro con el cristianismo produce esta transformación, ¿no? Acá, bueno, por eso acá se pueden tener el paralelo con Marcos. Entonces acá de la transformación de la pasividad en actividad. De la dependencia, ven que el paralítico de Marcos lo llevaban 4 camilleros, ¿no? De la exclusión a la inclusión, porque estaba todo lleno el salón donde estaba Jesús allá en la casa de Pedro, allá en Marcos. Eso que pasa de la exclusión a la inclusión. Este no entraba al templo y ahora termina entrando en el templo. Bueno, es una forma práctica de trabajar el texto en un grupito de oración. Marquemos la tarea es decir, señalemos la situación inicial, la situación final, y ahí vemos los contrastes, ¿no? Las transformaciones. Esta es una técnica que se usa en muchísimos libros de la Biblia. Recuerdo otro, por ejemplo, Saqueo, allá en el 19, Lucas 19, 1, ¿no? ¿Se acuerdan que estaba fuera del camino, termina dentro del camino? Era un ciego, ahora ve, era un mendigo, deja todo, bueno, estaba sentado, ahora camina. Bueno, ven esas cuestiones, y son textos tan relacionados, y es el mismo Lucas, ¿sí? Bien. Diapositiva 22, ciertamente que lo que llama la atención acá, yo ya lo dije, esta entrada solemne a un templo en donde el tipo no podía entrar, ¿no? Ese es el momento culmen, ¿no? Eh, sí. Bien, diapositiva 23, lo que se llama la intertextualidad, vincular un texto con otro. Nosotros ya lo hemos hecho, pero bueno, acá, siguiendo el apunte, ven acá,
es la curación de este paralítico en los Hechos, evoca lo de Lucas 5, cuando Jesús cura al paralítico en la versión de Lucas, no en la de Marcos, ¿eh? Entonces, y después va a aparecer, miren, 14, 8 al 10, la curación de Pablo de otro paralítico, ¿no? Y que dice la misma expresión, que era cojo desde el vientre de su madre. O sea que, ¿qué está haciendo Lucas? Está vinculando, ¿qué está haciendo el autor de los Hechos? Está vinculando la curación del paralítico, en Hechos 3, con la curación del paralítico de Jesús en Lucas 5, y con Pablo allá en el capítulo 14. A Lucas le interesa mucho lo de la continuidad. Lo que hace Pedro es continuación del ministerio sanador de Jesús. Y esto es lo que después va a hacer Pablo, que es el que va a llegar a Roma. ¿Ves? Entonces está vinculando estos tres grandes personajes y así vincula el Evangelio y los Hechos, ¿no? Bueno, es una cosa interesante que hace Lucas y que se aprecia en esto que llamamos la intertextualidad. Vamos a la diapositiva 24, viene el cierre de esta escena, alguien que quiera leer. Y todo el pueblo lo vio andar y alababa a Dios. Ellos lo reconocían, era Él, el que estaba sentado junto a la puerta hermosa del templo para recibir limosna. Se llenaron de temor y de estupefacción por lo que había sucedido. Esto sabemos que es el temor religioso. Ven que el texto decía, cuando lo vieron andar, dice, y el pueblo alababa a Dios. Entonces, este temor no es miedo a una cachetada, esto es lo que en las historias de religiones se llama el temor religioso, ¿no? O sea, esa experiencia, acá ha sucedido algo extraordinario, acá ha actuado Dios, hemos vivido la experiencia de que Dios ha estado actuando ahora. Eso genera lo que se llama el temor religioso, que podríamos traducir por reverencia, por conciencia de lo sagrado, en esa línea. No es el miedo a la cachetada. Después cuando nos persiguen los fariseos, sí, ahí es miedo a la cachetada. Pero este temor es un temor religioso. El pueblo ve que acá los cristianos están actuando, ¿no? Y que a través de ellos Dios está actuando, ¿no? Está en esa línea, ¿no? Bueno, entonces, ¿pero qué pasa? Como el pueblo ve, pero no entiende del todo, Pedro va a hacer un largo discurso que yo lo omití. O sea que yo lo omití, me parece que se lee sencillamente, me parecía que lo podíamos omitir, ¿no? Entonces Pedro, vieron así como en Pentecostés, hizo un discurso para explicar la llamita de fuego. Bueno, acá como acaba de curar a un paralítico, Pedro va a hacer un discurso, ¿sí? Tanto Marcos, Mateo y Lucas, cuando cuentan la curación de sus paralíticos, el pueblo queda estupefacto, ¿no? Bien, entonces vamos a la otra escena, estamos en el capítulo 4. Se nos va el tiempo. A ver. Bueno. Leamos el capítulo, arranquemos el capítulo 4, no me voy a tener ahí porque no hay mucho que comentar. A ver, ¿quién quiere leer 26, por favor? En adelante, la diapositiva 26. Mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos. Irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos cumplida en la persona de Jesús. Estos detuvieron a los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente porque ya era tarde. Muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaron la fe, y así el número de creyentes, contando solo los hombres, se elevó a unos 5.000. Ven la situación ambigua de esta historia.
los están encarcelando, pero en paralelo la palabra va creciendo y son más los que van escuchando, ¿sí? Y dice, ya son, en Pentecostés llegaron a ser 3.000, ¿se acuerdan? Bueno, ahora pega el salto, 5.000, ¿no? Eh, Acá los números probablemente quieren decir la palabra va creciendo en esa línea, si eran 5.000 o 5.500 es lo que menos importa, ¿no? Pero ven lo que interesa este proceso ambiguo. Hay ya encarcelamiento, hay persecución, pero simultáneamente Lucas dice, no, 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 pero la palabra crecía, ¿no? Abandonemos este texto. Miren diapositiva 28. Otra vez el paralelo, templo, arresto y comparecencia ante el tribunal. Lo que acá está contando el libro de los Hechos respecto a los apóstoles, en el Evangelio se cuenta sobre Jesús. El mismo esquema, ¿no? Lucas ya ha contado el Evangelio que esto le pasó a Jesús en el templo, que lo arrestaron y que tuvo que comparecer ante el Sinaí. ¿Ven? Esta línea de mantener la continuidad entre Jesús y los apóstoles. Los apóstoles no están inventando nada, son fieles a la andadura de Jesús. Dejamos allí, diapositiva 30, y acá viene una larga oración, ¿sí? Eh, que se basa en un salmo, ven versículo 24, estoy en la diapositiva 30. Al oírlos todos elevaron la voz y oraron a Dios unánimemente. Y en realidad están ahí orando un salmo. Yo puse en rojo lo que nos interesa a nosotros. Acá están orando este salmo, ¿no? Es que es el salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelaron y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Y acá comenta, porque realmente se aliaron, ve lo que el Salmo de David, atribuido a David, ¿no? Eh, Acá hace una relectura, Lucas dice, porque realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato. Estos que eran reyes irreconciliables se aliaron acá. Sabemos de que la pelea de Herodes con Pilato era una pelea bien fuerte, ¿sí? Bien, bien fuerte. Y entonces Lucas está aplicando el salmo en donde los reyes de la tierra se rebelan, etcétera, dice, pero aquellos se unieron y dice, este salmo se aplica acá a Jesús. Herodes y Pilato se unieron. Y también, digamos, el poder político y el poder religioso, o sea, los judíos, Israel, ¿no? Y vamos a la diapositiva 31. Disculpen que lo lea yo, dice, así ellos cumplieron todo lo que tu poder, están orando, y tu sabiduría habían determinado de antemano. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar la palabra con toda libertad. Algunos ya lo conocen esto, es la palabra parresía. Parresía es hablar con libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Cuando terminaron de orar, tembló el templo, Pentecostés, acá hay otro Pentecostés, ¿no? Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios, la parecía. Ven que hay un pequeño Pentecostés acá, ¿no? Muy claro, ¿eh? El temblor, llenos del Espíritu Santo y esta convicción de anunciar con decisión la palabra de Dios, ¿no? Y acá en el apunte, eh, lo voy a omitir. Acá puse algo sobre la parresía, que es una palabra importante, eh, pero no nos vamos a detener. Es una cosa que a mí me simpatiza, así que parresía significa libertad para decirlo todo. O sea, un senador no puede ser pues, eh, asustado. Él tiene que tener libertad para hacer su discurso. Si él depende de que le van a pagar un dinero, qué sé yo, o le van a mostrar una foto que él sale con una mujer, qué sé yo, bueno,
el tipo no tiene libertad para decirlo todo, ¿no? Entonces el coraje de decir en el parlamento lo que debe decir, ¿no? Es una palabra que viene del mundo político, pero que también aparece en el mundo religioso, en el Nuevo Testamento, aparece varias veces. Ahí puse los datos, ¿no? Bueno, yo ahí me hubiera gustado detenerme, pero en homenaje al tiempo no lo vamos a hacer. Fíjense si diapositiva 36. Además de la cantidad de citas que las que aparece, fíjense qué interesante, diapositiva 36. La parresía aparece como un término clave en el arranque de los hechos y en el cierre de los hechos. ¿Se acuerdan que eso le llamamos la inclusión, no? ¿Se acuerdan que sobre el reino de Dios aparece comenzando en los Hechos, capítulo 1, y aparece Pablo anunciando el reino de Dios? Entonces dijimos, el reino de Dios no aparece cuantitativamente muchas veces en libros de Hechos, pero sí aparece como el gran marco de comprensión. Acá la parresía también aparece, no tantas veces en Pablo y en otros sí aparece, pero aparece en un lugar clave, abriendo y cerrando. O sea, el tema del reino de Dios y el coraje para anunciar el Evangelio son términos que abren y cierran, y uno necesita al otro. Para anunciar el reino de Dios hace falta el carisma de la parresía. Bueno, me hubiera gustado detenerme, pero no. Entonces, eh, disculpe, bueno, y ahora, diapositiva 37. Viene el segundo sumario. Como ya hemos leído el primero, de este ven que en rojo puse todo era común entre ellos. Después diapositiva 30, versículo 34. Ninguno padecía necesidad porque todos poseían tierra o casa, las vendían y ponían el dinero a los pies de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno sus necesidades. O sea que acá hay un sumario que es como una tesis. Esto es la comunidad cristiana. Me muestra un ideal, un ejemplar, ¿sí? Ahora fíjense, el esquema es así. Me presentó la tesis. Ahora me va a mostrar un ejemplo positivo y un ejemplo negativo. Querría que terminara con eso. ¿Eh? Entonces, primero está la tesis, en el segundo eh, sumario. Esta es la identidad de las comunidades cristianas. Ahora viene el ejemplo positivo, estoy en la diapositiva 38. Y así José, llamado por los apóstoles Bernabé, este José el que después se va a llevar a Pablo a Antioquía, este es un picante, ¿no? Pero bueno, acá, y así José, llamado por los apóstoles Bernabé, ¿qué quiere decir hijo del consuelo? Un levita, nacido en Chipre, que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a los pies de los apóstoles, ¿está? Este es el ejemplo positivo. Hay un cristiano, sí, que vivió aquella tesis, aquel principio de compartirlo bien. Ahora viene el ejemplo negativo. Y me adelanto, este es el pecado original de la iglesia. Si hasta acá vimos un paraíso, una iglesia idealizada, ¿sí? ¿Se acuerdan? Génesis 2 está el paraíso. Génesis 3, ¡pum!, vino el pecado original. Acá es así. Hechos de los Apóstoles 2 al 4 tenemos el paraíso. Capítulo 5, el pecado original. El pecado original de allá de Adán y Eva fue el poder. Acá el pecado original va a ser la economía. Entonces, leo el texto. Disculpe que lo lea yo. Estoy en la diapositiva 39. Un hombre llamado Ananías, junto con su mujer Safía, vendió una propiedad. Y de acuerdo, hay que dice en griego sinfonía, pero que se entiende como se confabularon, ¿sí? Se confabularon con ella y se guardó parte del dinero y puso el resto a los pies de los apóstoles. Ven que el dinero hay que poner a los pies de los apóstoles. Es una expresión simbólica. Pedro dijo a Ananías, y acá le hace tres preguntas. ¿Por qué dejaste que Satanás se apoderara de ti hasta el punto de engañar al Espíritu Santo, guardándote una parte del dinero del campo? O sea, ¿cuál es el delito de él? Acá no es que se quedó con una parte, sino que el engañarnos pasa del ser al parecer. ¿Eh?
él se quiere mostrar como fiel. Y el problema no es, acá no se le está preguntando, che, ¿por qué te quedaste con el vuelto? No estamos. Dice, ¿por qué te me presentas como el que está cumpliendo el ideal de la comunidad y en realidad nos estás engañando? Sigue, ¿acaso no eras dueño de quedarte con él? Entonces acá vuelvo a los Qumran. En Qumran era obligación dar todos los bienes. ¿Está claro? Acá no hay libertad. Usted va a dar los bienes a la comunidad si quiere. Y esto es lo que le está objetando, ¿eh? ¿Acaso no eras dueño de quedarte con él? ¿Quién te obligaba a traer el dinero? En la misma línea, dice. Y después de venderlo, ¿no podías guardarte el dinero si eras el dueño? Ven que acá el problema es la mentira, el engaño, el parecer, y hay que contrastarlo con la secta de Qumran, en donde sí era obligatorio para entrar a la comunidad abandonar todos los bienes. En cambio, la comunidad cristiana no, el que daba el que quería, ¿está claro? No era una obligación, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Miren ahora el juego de palabras. Al oír estas palabras, en el hebreo tenemos el Shema, escucha Israel, ¿no? Y palabras, ¿qué es una palabra físicamente? Es viento, ¿no es así? Palabra es aliento. Una palabra es viento, eso es la palabra. En latín se decía flatus vocis, es un viento de la boca. Entonces, al oír estas palabras, Ananías expiró, se quedó sin viento, miren. Al oír el viento que sale de Pedro, la palabra, Ananías expiró, se quedó sin viento. Miren el poder de esta palabra. Un gran temor se apoderó de todos los que oyeron lo sucedido. Vinieron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Esto es duro. En el mundo antiguo y en todas las culturas, cuando muere alguien, tiene un pequeño, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama cuando vamos a enterrar a alguien? Antiguamente se lo velaba 1, 2, 3 días, y van los familiares a llorar, ¿está claro? El entierro generalmente es en un mundo familiar. Ahora hay una cuestión moderna, pero mi papá fue todo en mi casa, ¿no es así? Entonces, en el mundo antiguo es eso. Acá no hay familia y acá se lo llevan rápido. ¿Está claro? O sea que es bastante duro, ¿no? ¿Qué pasa? En Deuteronomio, en la tradición bíblica, así mueren los excomulgados y los apóstatas, ¿no? Por eso se lo llevan rápido, porque este le ha mentido no a la comunidad, sino que le ha mentido a Dios. Y ahora seguimos la esposa, diapositiva 40. Unas 3 horas más tarde llegó su mujer, completamente ajena a lo ocurrido. Pedro le preguntó, ¿es verdad que han vendido el campo a tal suma? Ella respondió, sí, en esa suma. Pedro le dijo, ¿por qué te has puesto de acuerdo, otra vez sinfonía, confabulación, para tentar así al Espíritu del Señor? Mira junto a la puerta las pisadas de los que acaban de enterrar a tu marido. Ellos también te van a llevar a ti. O sea, en caliente, pues el marido se acaba de ir, o sea, te vas volando, ¿no? Así muere el apóstata, así muere el excomulgado, ¿no? En ese mismo momento, ella cayó muerta a sus pies. ¿Ven que todos ponían sus bienes a los pies de los apóstoles? Ven que acá hay un jueguito de palabras interesante. Ella cayó muerta a sus pies. Los jóvenes al entrar encontraron la muerta, la llevaron y la enterraron junto a su marido. Un gran temor se apoderó entonces de toda la iglesia y de todos los que oyeron contar estas cosas. Es la primera vez que en Lucas aparece la palabra iglesia, después va a aparecer varias veces, ¿no? A ver, muy rápido está, y cierro, diapositiva 41. A ver, un resumen. Ananías libre no está obligado a donar sus bienes como Qumran. El pecado no es que se haya quedado con una moneda, sino el disimular, la mentira, del ser al parecer, ¿no? Oyen, ¿no? Todos oyen acá, ¿no? Oyen palabras, viento y expiran, quedan sin aliento. La seriedad de la palabra.
La fe se funda en el escuchar el famoso Shema de los hebreos. Difunto honrado por la familia, los apóstatas y excomulgados son enterrados rápido por jóvenes no familiares. Y el paralelo es Adán y Eva en el paraíso, Génesis 2, lo ideal, Génesis 3, el pecado original, que en el Génesis es el poder. No lo voy a, cuando hemos estudiado Génesis lo hemos explicado, no me detengo ahí. El pecado original de Adán y Eva fue la búsqueda del poder. En cambio, acá en los hechos, ¿qué era lo identitario? La comunión de bienes. Nadie padecía en común. Lo identitario era la comunión de bienes. Por eso el pecado original es económico. Es lo más grave que le pasó, ¿no? Acá se está diciendo, lo de ustedes es una mentira. Por eso es un pecado original y un pecado mortal, porque muere la credibilidad del testimonio de los apóstoles. Bueno, y la palabra iglesia va a aparecer en los Hechos 22 veces, pero esta vez la primera que sale en... Bueno, se nos ha hecho el tiempo. Si alguien quiere hacer un comentario sobre lo que hemos visto en el libro de los Hechos, una sugerencia, un planteo. Sí, Juan Manuel, Ignacio, dale. mira, a mí me parece que el tema de la comunidad es súper importante en la iglesia, ¿no? Y en ese sentido, te quiero preguntar si, aparte de lo que es la parroquia, la institución parroquial, los esfuerzos que hacen los movimientos católicos, ¿existe realmente una línea o una idea pastoral para el tema de la comunidad cristiana? Eh, ¿qué dice la iglesia actual como para que se creen comunidades cristianas aparte o únicamente tenemos la parroquia como comunidad? ¿O hay alguna No, línea pastoral? no. O sea, ciertamente que el misterio de la iglesia es comunión. Ciertamente que la comunión es un elemento esencial de la iglesia. No es optativo. Yo soy individualista o soy comunitario. No. La comunión es el misterio de la iglesia. Entonces, todo el cristianismo se lee desde allí. Ahora, hay diversos niveles de comunidades, ¿no? Todas valiosas en sí mismas y con diversos roles. Tenemos los monjes, las monjas, las religiosas, los laicos, las comunidades de todo tipo, la comunidad parroquial, ¿no? Los movimientos, todo lo que... No. Todos tienen un valor esencial. La iglesia, más que su hacer, su misión, está en la comunión, ¿no es así? Fíjense, yo creo que la semana pasada, ayer hablábamos de vos, no, la semana pasada, ¿no? No, cuando hablábamos de Ratzinger, de los tres sacramentos, ¿no? Bautismo, ser de Dios, Eucaristía, ser con, confirmación, ser para. Pero ciertamente que en el centro está la comunión, ¿no? En los hechos aparece un modelo, la enseñanza de los apóstoles, el compartir los bienes, el rezar juntos. Bueno, ahí hay una propuesta muy similar, dicho de otra forma, lo tenemos en Emaús, los hermanos, la palabra y el pan. Esos tres elementos, la comunidad, la fraternidad, la palabra de Dios, la catequesis y hermano para el pan, y los sacramentos, esos tres pilares, de diverso modo, apareció acá en los sumarios y aparece en todo el Nuevo Testamento y en la Biblia, ¿no? Pero la comunión ciertamente que es el tema. Cuando la Lumen Gentium define a la iglesia, la define allá en el número 1, dice, la iglesia es un misterio de comunión, ¿no? Entonces, ahí estamos en lo esencial. Pero las modalidades son carismáticas, diversas, ¿sí? Allá eso, pero no, todas son valiosísimas. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, una observación, una sugerencia? Una pregunta. En ese texto de Ananías y su mujer, ¿hay un poco ese tema de la tensión entre ricos y pobres o no hay que ver? Acá sí no aparece, va a aparecer en el capítulo 6, cuando las viudas se acuerdan que no las atendían, ¿no? Claro, sí. Eh, acá
el comentarista que yo estoy siguiendo es el último comentario a los Hechos de los Apóstoles que ha salido. Eh, Gracias a Dios tengo muchos comentarios a los Hechos. Este es Daniel Marguerat. Este se juega por este tipo de interpretación, ¿no? Ah, Hay otra interpretación. Yo hasta que compré este libro, yo seguía otra interpretación, que era hacer en paralelo. ¿Ven? Yo acá puse el paralelo Adán y Eva porque es Ananías y Zafira. Pero en los libros, hasta que leí este, ponen como ejemplo, como referencia para el análisis, el pecado de Acam, era Lucas, no me acuerdo bien si estoy pronunciando bien, de Acam. Eh, yo toda mi vida, nosotros en Parresía siempre hemos enseñado esa clave de lectura. Eso está en el libro de Josué, en el capítulo 8 si no me equivoco, 7 u 8 le puedo estar errando, cuando el pueblo de Dios entra a la tierra prometida, eh, algunas guerras se declaraban, no me salen las palabras, anatema. sí. Anatema. ¿Qué es anatema? Todos los bienes son para Dios. O sea que no hay rapiña, no es que nos dividemos los que hemos vencido a ese pueblo y cada uno se lleva las cacerolas, no. Todos los bienes, cuando se declara anatema, todos los bienes son para Dios. Acam se robó una parte y por eso muere. Entonces acá también yo hasta hace 5 meses siempre manejé esa clave de interpretación. Pero este autor demuestra que no, acá no hay robo, en acá sí hay robo. Dice que en realidad el paralelo no es firme, ¿no? Entonces, pero esa sería otra interpretación, tener en cuenta Josué 7 y 8, no me acuerdo cuál de los dos. Pero cuidado, este autor dice, es una buena referencia, pero no, a la larga no es la mejor, porque allá hay robo, acá no hay robo, acá lo que hay es parecer, aparentar. Está en esa línea del engaño, ¿sí? No está en la línea de si se quedó con un vuelto o no. Acá no hay robo. Eso no le objeta Pedro, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere alguna más? Gracias. Elba. Bueno, cuando comenzamos me hizo un planteo, y lo voy a recoger brevemente, Hugo. Repetilo, Hugo, lo más sintético que puedas, por favor. Sí, bueno, que en Marcos, Mateo y Lucas está la parábola de los viñadores asesinos, donde refleja que Dios no mandó a Jesús para que muriera por nosotros, sino que fue el hombre que decidió matarlo. Y nuestro catecismo de la Iglesia Católica en el libro refleja todo lo contrario, basándose en una perícopa de Hechos de los Apóstoles, donde sí especifica que Dios mandó a Jesús para que muriera por todos nosotros. Y me chocaba el tema de que Lucas, que es el autor de dos libros, como que se contradecía. Bien. Bueno, la pregunta es muy importante, es muy amplia para responder brevemente, pero ciertamente eh, no solo Lucas, lo tenemos en Pablo, Lucas cuando usa la palabra en griego dei, que dice, era necesario que el Mesías padeciera para entrar a su gloria, ¿sí? Ahí, ¿no? Pablo también lo va a decir, ¿no? Y entonces, pero en muchos lugares del Nuevo Testamento se va a hacer esa reflexión. El Padre envió a Jesús a la cruz, lo entregó a la cruz. Entonces ahí nos vemos con una dificultad. ¿Acaso Dios Padre es un Dios sádico que disfruta viendo morir a su hijo? O como decía San Anselmo, decíamos ayer, ¿no? Sí, ayer, eh, que Dios quiere que su hijo muera porque de ese modo va a reparar el desorden que produjo el pecado. Bueno, ahí salimos en teologías tan terribles en donde el padre, cualquier cosa menos un padre. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que por ahí no va. Entonces, en ese sentido así tan violento, no habría que usarlo.
Yo sugiero una pista, no es completa la respuesta, pero sugiero una pista. ¿En qué sentido el Padre entrega a Jesús? ¿En qué sentido? No es buena la respuesta en este caso, pero bueno. A ver, el Padre pone a Jesús en esta historia, ¿sí? Sí, Quiere que el verbo se haga carne, que venga y que anuncie. El Padre quiso traerlo acá. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la cosa se complica, ¿el Padre lo va a retirar? no, Ah, entonces el Padre se tiene que hacer cargo que tome una decisión. Entonces, él lo pone a Jesús, ahora no lo puedo sacar. Pero cuando el Evangelio de Mateo dice, si mi padre quisiera, me manda 12 legiones de ángeles. No, no, entonces, el padre respeta la libertad de la historia. Yo metí a mi hijo en esta historia, en donde a veces hay cosas lindas, a veces hay cosas tristes. Era posible que a Jesús lo asesinaran, pero claro que cuando uno estudia historia se da cuenta que era muy posible que a Jesús lo asesinaran. Entonces, si el padre quiso correr el riesgo de la historia, que es aceptar la libertad humana, que puedan matar a su hijo, pues ahora el padre tiene que ser coherente y no tiene que sacar. Pero esto vale de Jesús. Jesús se autoentrega. ¿Se acuerdan que él dice, a mí nadie me entrega, sino que soy yo quien me entrega? En la última cena, antes de todo preso, ahí Jesús se entregó. Claro, Jesús ahora también tiene que ser coherente. Ahora me borro, ahora me voy. No, yo desperté tempestades, yo armé este lío, claro, y Jesús podría borrarse. Entonces, de algún modo uno está obligado a la coherencia. sí. Entonces, el padre optó por salvarnos, pero manda a su hijo a un mundo donde no era posible la cruz y el Calvario. Y cuando Jesús acepta su misión, y también tiene que hacerse cargo y vivir con coherencia lo que él despertó. Ahora no me decís, no, yo lo del templo no era en serio, era una exageración, lo sacaron de contexto. No, hermanito, el tipo se enfrentó con el templo, luego era posible que le cortaran la cabeza, ¿no? Y me parece que en este sentido de que el padre no hace un golpe de estado a la historia humana y a la libertad humana, y que Jesús se hace cargo de lo que ha predicado, ¿no? Jesús no Claro. era un masoquista, no es que quería sufrir, Jesús no vino a sufrir, es una enfermedad, una patología, Jesús no era un masoquista, pero sí Jesús va a ser coherente, dice, pará, yo dije estas cosas, pero se cargo, ¿sí? Entonces, entonces, ni el Padre es sádico, ni Jesús es un masoquista, o sea, Dios no es un enfermo mental, ¿no? Entonces, pero sí es libre y es coherente, es responsable y se hace cargo, ¿no? Entonces, ahora vuelvo a la tuya en concreto. Claro que esas parábolas muestran precisamente que el Padre no lo envió a la muerte. Bueno, muestran aspectos, ¿sí? Ahora, Pablo y Lucas te van a mostrar este otro aspecto que es que yo he desarrollado, de que el Padre una vez que te metió en esta historia, ahora no te va a mandar los ángeles, ¿sí? Y que Jesús, una vez que asumió el camino profético y también no va a acudir a la magia. Más o menos, Hugo, Sí, no sí, sí, son, o sea, no son contradictorias, pueden enriquecerse y complementarse. Un texto me subraya un aspecto y cuando yo presento la parábola de los vinagres tengo que poner ese acento. Ahora, cuando leo algún texto de Pablo o de Lucas, está claro, el dei famoso es en griego, que significa era necesario. Pero tengo que saber que ese era necesario no debe leerse como que, bueno, que ya está predestinado, ¿no? Bueno, era necesario hacerse cargo que en la historia es posible la cruz. Más o menos, sí, por sí, a ver, ahí, yo lo entendí, pero hay sí. gente que por ahí se basa solamente en lo que dice Hechos, Ah, crece bien, bien, bien. Ah, bueno, una por imagen eso, muy distorsionada de Dios. Y sí, 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 Dios mandó a morir su hijo, imagínese a mí, ¿qué puede hacer por mí? Entonces, qué sé yo, bueno, pero me la tuvo mucho. gente tiene la suerte de un catequista como vos, que le va a explicar que la lectura de la Biblia es así, digo, acá se subraya un aspecto, acá se subraya el otro, entonces no se quede solo con esto o con aquello, y tratemos de comprenderle, darle la vuelta al asunto, ¿no?
Bueno, se nos ha hecho el tiempo. A ver una cosa. Padre, ¿le puedo hacer una preguntita cortita? Sí, por favor. ¿En algún otro Mateo, Marco, está estos milagros hechos por los apóstoles? Porque me parece que está como ¿Cómo? A ver. Si en alguno de Marco o Mateo está estos milagros hechos por Pedro, porque yo me parece que es la primera vez que me llaman tanto la atención. Vamos a ver que en los hechos, Lucas le hace hacer milagros a Pedro y a Pablo que ha hecho Jesús, marcando la continuidad. Por ejemplo, justo la lectura que íbamos a seguir, ¿se acuerdan cuando Jesús pasa y con su sombra ya curaba a enfermos? Bueno, justamente el texto que íbamos a leer ahora, si hay tiempo, es que Pedro pasa y con su sombra cura enfermos. Y en el capítulo 14 va a decir que Pablo, cuando andaba con su sombra, curaba. Queriendo decir que tenían un magnetismo, ¿sí? Pero en una línea de fe popular, ¿no? Ahí Lucas asume una mentalidad bien popular, en donde los grandes carismáticos tienen magnetismo. Pero es que repite la escena, así como la del paralítico, la repite en Lucas, en Pedro y en Pablo. Entonces, Lucas va a hacer muchas veces eso. Interesa la continuidad. Los apóstoles no inventan los apóstoles no inventan de la nada, a la larga están haciendo un eco de Jesús, ¿sí? Y lo que hizo Jesús lo van a hacer Pedro, y lo que hizo Pedro lo va a hacer Pablo, más o menos por allí. Bueno, con algunos nos veremos el lunes, el martes. Yo les voy a mandar hoy mismo el texto de Runner y de Casper. Quien vea que se aburre leyendo el texto de Runner, no lo lea. El de Casper le va a parecer más simpático. Bueno, y lo último es esto. El viernes a las 18 horas, una amiga que viene al curso los martes, Lorena Oviedo, presenta su libro sobre ciencia y fe aplicado a la problemática del aula al colegio secundario, ¿sí? El libro lo va a presentar Lucio Florio. Josefina lo debe conocer. Lucio Florio es doctor en teología, es un laico, doctor en teología, en un montón de cosas, dirige revistas científicas, etc. Y él es un experto precisamente en el tema de fe y ciencia. Bueno, él va a ser el presentador del libro de Lorena. Es pasado mañana, el viernes, a las 18 horas, donde está Don Bosco, vieron María Auxiliadora al frente de la Plaza Colón. Bueno, quienes tengan un espacio libre, escucharlo a Lucio, es un hombre muy claro, me parece que vale la pena hacer un esfuerzo para quien pueda. Ignacio, comentale esto, ya lo sabe Eduardo, estos temas les suele gustar a Eduardo, recordale porque creo que vale la pena, van a disfrutar escucharlo este hombre que sobre esto sabe un montón. Bueno, si Dios la Virgen quiere. El domingo vayan a misa que está el ciego de nacimiento. Recuérdense el ver, ¿no? Bueno, chao, que tengan una linda semana. Saludos a todos. Chao, Gracias. Gracias, padre. Chao, gracias.